Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar presente. Mi nombre es Daniel Volpe, soy de la Regional Paraná, de APRESID, y hoy me va a tocar estar presentando este taller. En primer lugar, le pido, por favor, que pongan a todos en modo silencioso sus celulares. Yo voy a estar presentando al doctor Teodoro Stadler, que él nos va a estar dando este taller. Las preguntas van a ir al final, él va a hacer una exposición y después va a haber un espacio para preguntas. Van levantando la mano y les arrimamos el micrófono. Bueno, Teodoro es doctor en Ciencias Biológicas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, es posgrado en Alemania, en la Universidad de Bonn, es investigador independiente del CONICET, fue investigador invitado en la Universidad Alfred Wagner de Alemania, director del Laboratorio de Toxicología Ambiental, también de CONICET en Mendoza, donde está trabajando en investigación y desarrollo de agroquímicos, y es profesor afiliado al Departamento de Recursos Agrícolas y Ciencias Ambientales de la Universidad de Montana en Estados Unidos. Así que lo dejo contigo. Bueno, buenos días a todos. Quiero agradecer especialmente a las autoridades de APRESID por esta invitación, por darme la oportunidad de contarles lo que nosotros estamos haciendo en investigación, que espero que les interese. Como entiendo que hay gente de diversas especialidades en la sala, no quiero dar una charla estrictamente técnica, sino que quiero hacer una introducción un poco más amable para que todos nos pongamos en tema sobre nanomateriales y nanoinsecticidas. Para empezar, nuestro grupo de trabajo se compone de distintas personas con distintas especialidades y tenemos colaboradores externos en la Universidad de Montana que nos acompañan con toda la cuestión un poco más sofisticada desde el punto de vista tecnológico, porque trabajamos con nanomateriales. Nosotros siempre trabajamos con pesticidas convencionales, y hace bastante tiempo ya que la mayor parte del mercado de estos pesticidas, el 85%, lo abarcan los pesticidas que apuntan hacia el sistema nervioso o muscular de los insectos. Y nos pareció un tema casi agotado, inclusive en los últimos 6 años, desde el 2010, aparecen cada vez menos moléculas nuevas. Entonces lo que tenemos que hacer es ir a buscar moléculas en otra parte. Comenzamos a trabajar hace un par de años sobre extractos vegetales y polvos insecticidas, y nos especializamos en los últimos años en polvos insecticidas. Desarrollamos nuevos polvos insecticidas. Actualmente hay una nueva clasificación de polvos insecticidas, que son los abrasivos con partículas de tamaño micrométrico, y ustedes todos conocen la tierra diatomeas, el caolín, la bentonita, que son para uso orgánico o para uso de agricultura de subsistencia. Pero hay un nuevo grupo de polvos insecticidas que están empezando a hacer un poco de ruido, que son los absorbentes, que son partículas ultrafinos de origen o sintético o natural. Las nanopartículas de origen natural, el mayor productor son los volcanes. Bueno, estos nanoinsecticidas, los más importantes que se conocen en este momento, son el dióxido de silicio y la nanoalúmina. Y para entrar un poco en el tema de nanotecnología, como en los años 80 hablar de computadoras era así, wow, una cosa sofisticada, hoy la nanotecnología parece algo sofisticado, pero está al alcance de todos ustedes. Y para mostrarles que realmente está al alcance de todos ustedes, quiero hacer una breve introducción, que ponerlos en contexto del tamaño de partículas de las que estamos hablando. Acá tienen una serie de imágenes que todos ustedes conocen, y en el tamaño en el que se mueven las nanopartículas son 10 a la menos 9 metros, es decir, que estamos entre los virus pequeños y el ADN o las partículas de combustión de los vehículos gasoleros, por ejemplo. Estos son
más o menos en las dimensiones que nos estamos moviendo. Los nanomateriales todos funcionan bajo un paradigma, que es lo mismo pero diferente. Parece algo absurdo, pero para ejemplificarlo y desmistificarlo, ustedes conocen los granos de arena, saben cómo corre la arena, cómo es al tacto, y la arena es o milimétrica o micrométrica. Ustedes la identifican bien, pero la arena, que es dióxido de silicio, yo la puedo llevar al tamaño nanométrico. Cuando yo llevo la arena, el dióxido de silicio, al tamaño nanométrico, obtengo un material con características totalmente distintas. Características de superficie, eléctricas, características biológicas. Es decir, que estoy en presencia de un material totalmente nuevo que, si lo analizo químicamente, es arena. Simplemente por el cambio de tamaño yo tengo nuevas propiedades. Lo que nosotros estamos tratando de hacer es aprovechar estas nuevas propiedades, en este caso como insecticida. Hoy en día en el mercado hay más de 1.500 productos a base de nanomateriales. Ustedes están consumiendo este tipo de productos y mayormente no tienen ni idea de lo que están consumiendo. A todo nivel. Eso no quiere decir que sean malos. Y uno de los nanomateriales más importantes, o de la nanotecnología más importante, es la nanoencapsulación. Es la encapsulación de cualquier principio activo, siempre que sea posible, con nanomateriales. La nanoencapsulación es creo que la ciencia del futuro en agricultura. Es lograr un producto que sea slow release, es decir, de liberación lenta, un producto que esté protegido de la radiación ultravioleta, por ejemplo, si fuese sensible. Esta es la nanotecnología del agro del futuro, y sobre esta base se van a desarrollar muchísimos productos, pero no es de lo que yo voy a hablar. La fabricación de nanomateriales no es una novedad. Para todos ustedes seguramente debe ser algo nuevo, una palabra nueva. Sí, la palabra es nueva, pero los nanomateriales datan del siglo XXVII a.C. Es decir, el primero en fabricar nanomateriales fue un chino. Fabricó la tinta china, que es un coloide, es un nanomaterial, que hoy en día, digamos, los que somos un poquito más grandes la conocemos como tinta china, y todos la conocen como el tóner de impresora, por ejemplo. Esto es un nanomaterial que fue desarrollado en el siglo XXVII a.C. Lo que es nuevo es el nombre. Un ejemplo que siempre me gusta traer es la copa de Licurgo del siglo IV a.C., que está en el Museo Británico. Es una copa de vidrio. Este vidrio está impregnado con nanomateriales, y cuando la vemos a la luz reflejada se ve de esta manera, y a la luz transmitida este vidrio se ve de esta forma. Este fue el secreto, es decir, que nadie podía explicar, de los vitrós de las catedrales europeas. Cuando no tenemos luz de afuera en esos vitrós se ve gris. Cuando tenemos iluminación externa se ven los colores de los vitrós. Ellos incorporaban tierras con nanomateriales sin saber lo que era, por supuesto. Y en el siglo XVI, después de Cristo, Paracelso, que fue el primer toxicólogo, en ese momento era alquimista, desarrolló el oro potable, es decir, oro coloidal, nanopartículas de oro. No sabíamos cómo las obtenía, para el tratamiento del reuma, que a partir de 1951 se sintetiza y se vende en las farmacias como medicamento para el tratamiento del reuma. Es decir, los nanomateriales no son una novedad. Nada más que los mistificaron para nosotros y le pusieron el nombre nano. El último, el que le dio dimensiones a todo esto, fue Ostwald, al que ustedes seguramente recuerdan de la universidad, que escribió sobre el mundo de las dimensiones ignoradas. Fue el primero que describió los coloides. Ustedes todos supongo que han visto el río Paraná, el río de la Plata. El color marrón no es mugre, son coloides.
Así que todos estamos familiarizados con este tipo de productos. Vamos a lo nuestro. En nanoinsecticidas hay en realidad tres grupos principales. Un grupo que tuvo mucha difusión, pero poca suerte como insecticida, fue la nanoplata, que se probó para el control de larvas de mosquito y también se usó para el control de larvas de drosófila. Desafortunadamente es un producto sumamente caro y no se pueden tratar grandes superficies con un producto tan caro que además es muy reactivo y desaparece rápido en la naturaleza. La nanoplata ha tenido éxito en algo que probablemente muchos de ustedes usaron, que es el desodorante, porque es un muy buen antibacteriano y actualmente se utiliza casi exclusivamente en la industria cosmética. Inclusive se impregnan camisas que se venden impregnadas con la nanoplata para que no tengan olor. La nanoplata se derivó hacia ese tipo de usos, ya no se usa más como insecticida. En el 2010 aparece el primer trabajo de el control de plagas de granos almacenados con nanoinsecticidas. Inmediatamente los americanos, que no son tontos, en el 2011 publicaron un trabajo sobre el control con nanoinsecticidas, pero con dióxido de silicio. El primer trabajo fue con óxido de aluminio, que es el material con el que nosotros estamos trabajando y haciendo nuevos desarrollos. En el 2015 salió en la industria farmacéutica o cosmética un producto biogicida a base de nanosílica, inspirado en este tipo de trabajos. Este producto salió acá en la Argentina. Y cabe señalar que los nanomateriales son nuevos principios activos. Es decir, los principios activos convencionales que nosotros conocemos están perfectamente bien estudiados. Sabemos que la acetilcolinesterasa es inhibida por los fosforados, entonces ese es el mecanismo de acción. Nadie tiene dudas sobre eso, pero cuando nosotros encontramos por primera vez el efecto de los nanoinsecticidas, de las nanopartículas sobre los insectos, realmente no sabíamos qué era lo que estaba pasando. Los bichos se morían, ¿pero por qué? Y para registrar o desarrollar un producto nuevo, para diseñarlo como producto, para formularlo, yo necesito saber cómo actúa. Estudiar un producto insecticida nuevo cuesta $600 millones y lleva 10 años. Nosotros llevamos 6 años de trabajo y creo que no gastamos ni un 1% de eso. La primera pregunta es, ¿cuál es el mecanismo de acción insecticida de los nanoinsecticidas? Es decir, ¿por qué y cómo mata? En segundo lugar, ¿cuáles son las características de las partículas del insecticida que afectan al insecto y cuáles son las características del insecto para que las partículas lo afecten? La alúmina nanoestructurada, nuestro nanoinsecticida de alúmina, tiene este aspecto en microscopio electrónico. Lo que se ve acá son aglomerados de 40 a 60 nanómetros que forman estos aglomerados. Las partículas no las podemos ver en un microscopio electrónico de barrido. Y si hacemos un ensayo mezclando el nanoinsecticida en granos de trigo y le ponemos un control, lo que obtenemos es del control un insecto al microscopio electrónico con este aspecto. El blanco es simplemente una distorsión del microscopio. El insecto tiene este aspecto cuando lo sacamos del trigo sin tratar, y cuando sacamos el insecto del trigo tratado, el insecto tiene este aspecto. Es decir, tiene partículas pegadas. Bueno, hasta ahí sabemos que se le pegan las partículas, no sabemos cuál es el mecanismo de acción. Ensayos más detallados, esta es una antena de un insecto expuesto al nanoinsecticida, nos muestran que las partículas ciertamente se pegan en comparación con la misma estructura sacada de un insecto que salió de trigo no tratado. Y mirando esto más de cerca,
se ve de este modo. El microscopio electrónico tiene una herramienta que se llama EDS, espectroscopía por rayos X, porque nosotros en realidad queríamos comprobar qué son estas partículas. ¿Son el insecticida que se le pega o es otra cosa? Entonces, aplicando espectroscopía por rayos X, nosotros vimos que estas manchas, estas partículas que se ven ahí, lo pasamos a espectroscopía por rayos X y lo que nos dicen los rayos X es cuál elemento está presente sobre la superficie que yo estoy escaneando. Es decir, en foto es esta superficie y por espectroscopía esta. Ustedes ven acá esta mancha que es igual a esta mancha y esa mancha indica, es decir, esos destellos indican la presencia de aluminio. Entonces yo estoy seguro que lo que está pegado sobre el insecto es aluminio y no otra cosa. Es decir, el aluminio del óxido de aluminio, por supuesto. Bien, siguiendo con el mecanismo de acción. Las partículas de nanoalúmina son partículas sintéticas y cuando yo sintetizo por combustión un óxido a partir de un metal, lo que obtengo son partículas eléctricamente cargadas. La síntesis me da una distribución gaussiana del número de agregados en función de la carga de las partículas. Si yo modifico la síntesis, las variables de la síntesis, puedo modificar la carga de las partículas. Es decir, puedo pensar en hacer algo a medida. ¿Cómo pruebo la carga de las partículas? Muy fácil, no necesito ningún equipo de laboratorio sofisticado, simplemente tomo un tubo de PVC, lo froto, lo acerco a las partículas y cuando lo acerco, las partículas que son de carga opuesta al tubo de PVC se pegan y las que no se quedarán en el suelo. Es decir, las partículas sí están cargadas. No necesito ningún microscopio electrónico para esto. Por otra parte, tenemos partículas sintéticas eléctricamente cargadas, pero todavía no sabemos cómo funciona esto. Pero sabemos que los insectos o los cristianos o todos estamos eléctricamente cargados. Hubo un par de autores en el 2002 que estudió en profundidad el tema de la carga eléctrica de los insectos y encontró que insectos que no están en movimiento, tienen una distribución aleatoria de cargas. El gráfico está representado en carga, en pico Coulomb, en función del tiempo. Es decir, no hay ninguna carga que responda a nada en particular. Sin embargo, cuando el animal se mueve, estos autores hicieron la misma medición de carga en función del número de pasos. Y lo que puede verse es que el animal se va cargando en función del número de pasos. Acá, por ejemplo, indica 400 pasos, la carga máxima, hasta que llegue a un plató. No se puede cargar más de cierto plató y eso responde a cada una de las especies de insecto. Bien, entonces es lógico que partículas cargadas y un insecto cargado, si son de cargas opuestas, se atraen y las partículas se pegan al insecto. Todos ustedes saben también que los insectos, la cutícula de los insectos está cubierta por una capa de cera impermeable que hace que, por un lado, el agua no entre al insecto por ósmosis, porque debería explotar, y por otro lado hace que el insecto no pierda el agua en un ambiente seco. Es decir, el agua no puede ni entrar ni salir gracias a esa cubierta de cera. Esta es la fotografía de la cabeza de un insecto cubierto con partículas del nanoinsecticida y lo que sucede aquí es que en esta representación es que las partículas tienen una enorme superficie específica. Eso se llama sorpción y lo que hacen es sorber la cera de la cutícula de los insectos, secuestra la cera de la cutícula de los insectos. Y esto depende de cuestiones de capilaridad, fuerzas de Van der Waals
y principalmente del tamaño de las partículas. Cuanto más chicas son las partículas, más grande es ese mecanismo de sorpción, que esto fue lo que nos inspiró a desarrollar el insecticida. Entonces, como resumen, las premisas para este mecanismo de acción son que las partículas y el animal tengan carga opuesta, que estén cargados y tengan carga opuesta, que las partículas se adhieran al insecto, que las ceras sean secuestradas del cuerpo del insecto y finalmente el insecto muere por deshidratación, que es lo peor que le puede pasar a un insecto, deshidratarse. ¿Qué aplicaciones tiene esto para nosotros? Es decir, podemos aplicarlo en el agro, en la conservación de alimentos, en la industria y en la sanidad humana y animal. Les voy a presentar algunos proyectos que desarrollamos como alternativas potenciales a los pesticidas convencionales. La mayor cantidad de ensayos que hicimos fue en granos almacenados, con muy buenos resultados, y un proyecto que está en curso en este momento, en el marco de una tesis doctoral, es conservación de nueces para evitar la aplicación de productos tóxicos. Los nueces en general se conservan en Catamarca, por ejemplo, en la casa de los agricultores, donde los chicos están en el mismo ambiente. Esta sería una opción. Otro proyecto que hicimos con gente de Córdoba es paneles aislantes con cáscara de maní, que ellos tenían problemas de la llegada de insectos porque quedan residuos de maní dentro de los paneles y querían poner insecticidas con alta presión de vapor, es decir, los convencionales. Y esto no se puede adentro de un ambiente donde está la gente. Entonces, como el nanoinsecticida no tiene prácticamente presión de vapor, es una sustancia inorgánica, se puede incorporar a estos paneles en su preparación. Otra opción posible es la mosca de los cuernos. Creo que todos ustedes conocen este problema, que es resistente a muchos insecticidas. Los ensayos que hicimos nosotros con mosca de los cuernos, acá tienen al microscopio electrónico el tórax y la cabeza y las alas de la mosca, un ala de la mosca sin tratar, y después de exponerla al nanoinsecticida se ve cuánta es la afinidad entre las partículas y la mosca. Otra opción es que recién acabamos de empezar con el proyecto, es el control de las vinchucas, que también sucede dentro de las casas. No es lo mismo poner un insecticida muy tóxico para el hombre que un insecticida de muy baja toxicidad. Tenemos que probar si esto funciona. Y finalmente hablarles, no sé cómo estoy con el tiempo, ¿estoy bien? ¿Puedo decir algunas cosas más? Finalmente el diseño de nanoinsecticidas. Es decir, si yo puedo variar la síntesis del producto, las condiciones de síntesis y variar la carga, y puedo saber cuál es la carga de cada insecto, de cada especie de insecto, inclusive depende sobre qué superficie camine, pero eso lo podemos charlar después. Si yo puedo manejar esas dos variables, yo puedo pensar, no en el insecticida ideal, pero hacer una especie de insecticida a medida. Para esto trabaja con nosotros un ingeniero electrónico que es parte del grupo de trabajo, que lo que hace es medir la carga eléctrica de los insectos, como les mostré antes en picocoulomb, por ejemplo, y la carga eléctrica de las partículas. De cada batch de síntesis, con cada modificación, él puede medir, está haciendo su doctorado con nosotros sobre esto, puede medir la carga eléctrica. Entonces yo junto una carga igual y opuesta de partículas e insectos y puedo pensar en un insecticida a medida, que no tiene efectos tóxicos, sino que su mecanismo de acción es físico. Yendo un paso más allá, estamos tratando, es decir, hasta ahora les hablé de un principio activo nuevo y ensayos que se hicieron solo con el principio activo, lo que no está del todo bien. Es decir, esto hay que formularlo. Entonces tratamos de formularlo con aquellos compuestos que no sean tóxicos
si es posible con un excedente de la agricultura y si es posible, cosa que funcionó, con algo que sinergice el efecto del insecticida, es decir, bajar la cantidad de nanopartículas y subir la cantidad del otro compuesto. Lo que usamos son residuos agrícolas pirolizados, es decir, cenizas de ciertos residuos agrícolas, y en un ensayo de dosis-respuesta, es decir, con ese mismo ensayo con las placas de Petri, de % de mortalidad de insectos en función de la concentración, probamos con ceniza sola al 100%, ¿sí? Ceniza sin mezclar con nada, y con 1000 ppm obtuvimos menos de un 20% de actividad. El mismo ensayo hecho con el nanoinsecticida solo, obtenemos esta curva roja. Mezclando el nanoinsecticida con la ceniza del residuo agrícola, obtenemos una curva que es la azul, con el mismo diseño que la curva roja, un poco más abajo, con un poco menos de actividad, pero reduciendo en un 70% la cantidad del residuo agrícola. Fíjense ustedes todo lo que se puede hacer con esto y todavía no se hizo. Es decir, esto es un campo totalmente nuevo para explorar y nosotros recién empezamos a encontrar cosas que ni siquiera nos esperábamos y cada cosa que nos encontramos es un tema de tesis doctoral para alguno de nuestros becarios. Es decir, lo que probablemente les asuste es que yo les esté hablando de algo quizás que nunca alguien les haya hablado de un principio activo como este. Estamos acostumbrados a echar un producto en el campo y que los bichos queden con las ruedas para arriba. Eso es, digamos, la visión general. Pero esto requiere un poco más de elaboración. Estos insecticidas no actúan en forma inmediata, por supuesto, que es la contra que tienen. Si alguien me pregunta cómo fumigar, cómo eliminar insectos de grano almacenado, le digo, bueno, ponerle fofino o bromuro. Los matás a todos. Ahora, ¿cómo prevenir y cómo mantener el tratamiento y cómo mantener cero nivel de infestación? Podemos mezclarlo con esto. El tiempo de acción de esto es 1 semana a 10 días. Es decir, no es inmediato como en el caso de los fumigantes. Bueno, ahora sí quedo a disposición de ustedes para las preguntas que quieran formular. Sí. Bueno, nosotros hicimos unos cuantos ensayos de aplicación. Este tipo de sustancias tiene una particularidad. Estamos hablando de electricidad. Si a la electricidad le ponemos agua, armamos... Perdón. Sí, perdón. Salí de la luz porque me estaba matando. Si nosotros a la carga eléctrica le ponemos agua, la neutralizamos, lo que es un problema grave. Lo que es interesante en esto es que yo puedo aplicar este producto suspendido en agua. En el momento que se seca el agua, vuelve a tener actividad como antes. Y puedo mojarlo las veces que quiera y secarlo las veces que quiera. Tenemos ensayos hechos con trigo de tratamientos de 1 año, a los que le ponemos insectos. 12 tratamientos distintos y cada mes a cada tratamiento le ponemos insectos. Y a pesar de las hifas de los hongos que crecen sobre los granos de trigo y toda la historia, el insecticida sigue siendo activo. Ensayos que hicimos en el puerto de Quequén, en una cinta transportadora, un silo, porque era al principio, cuando empezamos a trabajar en esto, dijimos, bueno, ¿cómo llevamos esto a la vida real? Porque nosotros los del CONICET nos gusta estudiar el sexo de los ángeles, pero muchas veces, digamos, cuando uno está cerca de la producción no puede estudiar ese tipo de cosas. Tiene que estudiar cosas reales que funcionen. Y antes de terminar los estudios necesitamos ver que pueda funcionar de alguna manera y después lo ajustamos. Entonces lo que hicimos es viajar
A Quequén, gracias. Viajar a Quequén y hacer un ensayo con una pulverizadora, mojando el grano, dejando que suba por una cinta transportadora de goma. Recogimos el grano arriba, que ya estaba seco, y lo sometimos a estas pruebas. Y funcionó. Es decir, se puede aplicar con agua siempre y cuando no haya humedad en el ambiente. Es decir, es un producto que funciona por carga eléctrica. La humedad es su enemigo. Es decir, no vamos nunca a descubrir la bala de plata que sirva para todo y en todas las condiciones. Esto servirá para algo, no para todo. Pero sí, la aplicación es muy simple, puede ser suspendido en agua, nada más que después de la aplicación debe ser secado. Es la única premisa. Sí, quizás la contestó a la duda que estaba teniendo. ¿Cómo se desactiva este producto? ¿Por qué a los seres de sangre caliente no los afecta? ¿Y solamente a insectos? ¿Y qué tipos de insectos? Si miramos el MSDS, es decir, la ficha toxicológica del óxido de aluminio, vamos a ver que es más bueno que la avena Quaker. Es decir, desde el punto de vista toxicológico, claro, desde el punto de vista toxicológico no habría ningún problema. Nosotros estamos en un instituto donde la mayor parte de los grupos de trabajo estudian cáncer y estamos trabajando en conjunto sobre toxicidad celular de este producto, pero no les puedo contar todo hoy. El grave problema con esto es, como con todos los polvos, no importa si es talco o qué, no debe ser aspirado. Cualquier sustancia en polvo no debe ser aspirada. Desde el punto de vista toxicológico hicimos ensayos preliminares de toxicidad oral en rata, toxicidad dermal, sensibilización, toxicidad a 90 días, toxicidad, no hicimos toxicidad crónica, pero todos los estudios toxicológicos que pudimos hacer no dieron desfavorable para el producto. Es decir, por ejemplo, el problema de toxicidad oral, ¿cuál fue? Las ratas quedaban estreñidas porque esto absorbe agua. Es decir, el único problema que tuvieron es una pérdida de peso por un problema secundario y no toxicológico. Estamos estudiando toxicidad en células, toxicidad celular, con distintas líneas celulares, y estamos comparando con partículas de aluminio, de óxido de aluminio de distintos tamaños y viendo, porque desde el punto de vista de la toxicología, cuanto más pequeña es la partícula, más tóxica es. Pero no es lo mismo la toxicidad de una nanopartícula de silicio que una de aluminio. Es decir, tenemos que ver con qué estamos trabajando. Hay otra cosa que en solución se denomina potencial Z. El potencial Z es el potencial eléctrico cuando una partícula está en suspensión. Ese potencial Z afecta a las células y distintas sustancias tienen distinto potencial Z. Parece que no habría problemas con el óxido de aluminio nanoparticulado, pero estamos trabajando en eso. No contesté a su pregunta, pero le aproximamos. Una consulta referida a la carga eléctrica de los insectos al caminar. ¿Cómo sabemos si es negativa o positiva? Porque si fuese un traje a medida para el insecto, ¿cómo se determina eso? Me encantó la pregunta. Gracias. Los insectos tienen distintas especies de insectos. Pueden tener cargas positivas y cargas negativas. Por eso nos interesa tanto la carga de las partículas, porque hay insectos donde ciertas partículas sintetizadas de cierta manera no se pegan porque tienen la misma carga. Pero lo que sí podemos hacer es modificar la síntesis, llevarla a la carga opuesta del insecto, inclusive separar las partículas positivas de las negativas y usar solamente las positivas o las negativas. La síntesis también produce los dipolos. Los dipolos no sirven para nada porque son partículas neutras. Entonces, así como se hizo en su momento con la cipermetrina, que había 4 diastereoisómeros y uno era el más activo y se hacían productos sobre la base de ese diastereoisómero, así podemos separar
partículas con cierta carga para cierto grupo de insectos. Gracias por la pregunta. Otra cosita. Digamos que determina el insecto la carga que tiene o cómo la podemos observar. Perdón, no la entendí. ¿Cómo podemos determinar la carga que tiene eléctrica el insecto? La carga eléctrica. La carga eléctrica lo hace nuestro ingeniero electrónico, se hace a través de una copa de Faraday. Lo que se mide se pone con una técnica especial el insecto dentro de la copa de Faraday, primero se lo hace caminar, se pone dentro de la copa de Faraday y se mide la carga eléctrica. Se mide la cantidad de carga que tiene y el sentido de la carga. O sea, actuaría como prueba y error, probando qué carga tiene para ver qué lo primero lo que podríamos hacer es una tabla con la carga eléctrica de todos los insectos que nos interesan y de acuerdo a eso variar la síntesis de los productos. Pero de acuerdo a familias, por ejemplo, los lepidópteros o los colópteros tienen una carga determinada eléctrica o no? ¿Cómo es todos. No hay bicho que no tenga carga eléctrica. El tema es que aquellos insectos que son más dependientes de agua y están en ambientes húmedos, es más difícil que este producto funcione si yo lo aplico sobre un cultivo que continuamente está en presencia de humedad. Es decir, un cultivo bajo donde haya mucha evaporación, no voy a tener éxito con eso. Ni siquiera hay que pensar en aplicarlo. Es decir, funciona para cierto tipo de cosas muy bien y para otras no tanto. Muchas gracias. Sí, de acuerdo a lo que yo entendí, uno entiende por nanoinsecticidas. Yo pensaba que eran partículas de insecticidas comunes, casos de hipermetrina, que estaban súper divididas. Pero después de su exposición, yo entiendo que son sustancias minerales, el caso del sílice y del aluminio, llevadas a su mínima expresión, si queremos, en tamaño. A ver, la nanotecnología produce sustancias de distinto tipo, sustancias líquidas, que yo las puedo emulsionar y formar nanogotas de esas partículas. Yo mostré una diapositiva, una de las primeras lamentablemente, donde se veía lo que hoy se hace, la encapsulación, que es algo maravilloso, Sí. pero eso no se hace con insecticidas, eso no se hace con partículas minerales, ¿sí? Estos son polisiloxanos o sustancias orgánicas que son capaces de formar nanoemulsiones y recubrir una partícula de principio activo. Son otro tipo de nanopartículas. Es decir, nosotros trabajamos aquí solamente con partículas inorgánicas. Los polisiloxanos son moléculas grandes, orgánicas, son nano, pero son mucho más grandes y son orgánicas. Y son líquidas. Si son partículas minerales, digamos, ¿no sería ambientalmente más amigable con el medio ambiente no ponerle la palabra insecticida? Porque insecticida uno se liga a los insecticidas que ya todos conocemos que ambientalmente son complicados. Estos en realidad son productos muy sencillos que llevado a una expresión mínima tienen un efecto que es totalmente distinto y ambientalmente sin ninguna objeción, yo le veo. Me gusta la propuesta, pero la tierra de diatomeas no es nano, es micro, sí. Y también es un insecticida para cultivo orgánico. Es el efecto que produce. Digamos, está bien, porque uno si lo llama insecticidas ya le pone una mala palabra atrás. Claro. Yo pensé que eran productos sintéticos, casos de hipermetrina, llevada. Y hay un producto que se está empezando a usar bastante, que es el 2,4-D nanométrico, digamos, que ya está en el comercio y todo. ¿Ese tiene qué? ¿Una molécula de 2,4-D? Es decir, que tiene el 2,4-D protegido y lo que le permite liberarse lentamente y no ser afectado por emisión ultravioleta o cosas por el estilo.
decir, es la protección de la molécula del herbicida dentro de las moléculas nano, ¿sí? Es simplemente poner una camisa y darle otras propiedades, tener que aplicar menos para que rinda, poder aplicar menos para que rinda más. Por eso les comentaba al principio que esto realmente es una nueva tecnología que nos permite usar los viejos productos de una mejor manera. Es una tecnología muy interesante. Nosotros no trabajamos en este momento en este tipo de cosas, sino con partículas inorgánicas. ¿Sí? Sí, doctor. Ahora, eso que se ve alrededor, por ejemplo, eso que se Eso átomos. representa moléculas del nanoinsecticida. Sí. Sí, es una representación gráfica, no se ve así al microscopio, pero es más o menos la idea para que uno tenga la imagen. Sí, sí, doctor. No, realmente muy interesante para la agricultura lo que ha presentado. Quería saber, bueno, un poquito el señor le preguntó acerca de los herbicidas, si conoce alguna línea de investigación que esté abocado, aparte, digamos, de lo que es insecticida, al desarrollo de herbicidas, que sabemos que tenemos problemas con el desarrollo de nuevas moléculas, ¿no? Y si además, aparte del silicio y el aluminio, se conoce algún otro material para desarrollar los Sí, nanoelementos. para empezar con el final de la pregunta, hay ensayos hechos con óxido de titanio, pero el problema con los nanomateriales, yo puedo agarrar un pedazo de titanio y tragármelo y no me pasa nada, pero al ser óxido de titanio nanoparticulado, tiene características de actividad, no químicas, de actividad, que puede ser eléctrica, de absorción, no se sabe bien, que lo hacen más tóxico que el óxido de aluminio nanoparticulado. Es decir, si sabemos que la sustancia es más tóxica, no queremos seguir insistiendo porque no tiene sentido, pero yo supongo que debe haber muchos otros materiales que todavía no se han investigado, además del silicio, del aluminio y del titanio, con los que se puede armar un producto de este tipo. Es decir, esto es una puerta abierta y atrás uno no ve el final. Es decir, nosotros estamos tanteando en la oscuridad y cada cosa que hacemos encontramos algo nuevo, pero no sé cuáles son los límites. No sé, perdón, no recuerdo la primera parte de la pregunta. Hola. Yo sé que hay empresas que lo están haciendo. Hay publicaciones sobre el tema. No estoy en el métier, así que yo no podría, quizás en el auditorio haya alguien que tenga más información que yo sobre lo de los herbicidas. No es un tema al que nos hayamos abocado, ni mucho menos. Una pregunta, en el caso de los líquidos, yo creo que llegar a esos tamaños de partículas con emulsión es fácil, ¿no? Son polvos emulsionables. Son polímeros. En el caso de los sólidos, Sí. digamos, de aluminio, silicio, ¿cómo llega a ese tamaño de nanotecnología? Por combustión, es decir, lo que yo tomo es aluminio, oxígeno, un combustible y hago una combustión. No por trituración, no por molino. No lo puedo hacer por trituración, No se llega a es eso. imposible. Lo que yo tengo que hacer es una síntesis por combustión. Del humo que sale, las partículas que están dentro de ese humo, es lo mismo que sale del caño de escape de su auto. Las partículas que salen de ahí son sintéticas por combustión, el gasoil más el oxígeno. Algunas de esas partículas, o la mayoría, son nanopartículas que nosotros estamos respirando todo el día. Eso es síntesis por combustión. Y solo puedo formar nanopartículas por combustión a través de la síntesis. Los volcanes hacen lo mismo. Mezclan, en la chimenea del volcán se mezclan sustancias inorgánicas, oxígeno y ahí se forman las nanopartículas. Es decir, no es posible triturar. ¿Por enfriamiento después? ¿Cómo logra el producto sólido? Digamos, cuando eso se sintetiza, en el momento de crearse la molécula, de juntarse el aluminio con el oxígeno, es una partícula sólida. Yo la puedo, el óxido de aluminio funde a los, no sé si 2000 grados, no recuerdo el número ahora.
lo puedo fundir, lo puedo llevar digamos, a cualquier estado físico, pero en el momento que se forma es sólido, es una partícula sólida. Lo que tiene de interesante el óxido de aluminio además que es manejable, porque si fueran partículas individuales de 40 nanómetros, se me va el humo y ¿cómo lo agarro? ¿Cómo lo contengo en la síntesis? No, acá como están cargadas, las partículas se juntan en la foto que ustedes vieron, unas planchas más grandes, y eso ya es manejable. Y lo que en realidad actúa fuertemente como insecticida no son partículas de tamaño, no son las partículas de tamaño nanométrico, sino las partículas juntas hacen que la actividad de superficie de esos aglomerados sea tan alta que es capaz de secuestrar la cera de los insectos. Me interesan más las partículas grandes que las chicas, porque juntas hacen una esponja con una tremenda fuerza de succión, que es lo que yo quiero lograr, eso es lo que yo busco. Nos estaría quedando tiempo para una o dos preguntas más. Yo por lo pronto voy a aprovechar la promoción y voy a hacer una. Por lo que me dio la impresión, esto estaría teniendo limitaciones para el uso en ambientes abiertos por la variación de carga, porque el principio es eléctrico. ¿Eso se debe al ambiente? ¿Hay alguna posibilidad de compensarlo en la formulación del producto? ¿O directamente ya digamos, la variación de cargas ambientales por humedad, como usted decía y demás, limita la aplicación de esto en insecticidas para campo abierto, digamos? Nosotros tenemos imagínense que desarrollar un producto de este tipo sale $600 millones. Todavía no cambié el auto. Apenas empezamos a probar este producto como hormiguicida. ¿Qué pasa en el caso de las hormigas? Llueve, el suelo se moja por el rocío, yo le echo esto alrededor del hormiguero, pero cuando sale el sol y el producto se seca, sigue actuando y está patentado como hormiguicida. Es decir, cada vez que se moja, si tengo la posibilidad de que se seque, sigo teniendo el mismo producto, no se modificó, porque es de altísima estabilidad por ser una sustancia inorgánica no reactiva, no reacciona con nada. Yo puedo poner el óxido de aluminio dentro del ácido sulfúrico y no pasa absolutamente nada, sigue siendo óxido de aluminio. No se lo puede hacer reaccionar prácticamente con nada. Lo que sí puedo jugar con la carga eléctrica. Si por más que lo moje, no reacciona, si lo seco, vuelve la carga. La carga está. Lo que molesta, si yo tengo dos partículas, es ese cable de agua que comunica las dos partículas y las descarga. Anula la carga de las dos partículas. Cuando aparece el nexo de la molécula de agua entre las dos partículas, las partículas vuelven a ser las mismas. Entonces, en el caso del hormiguicida, bueno, si no estoy en una zona donde llueve continuamente, no importa que llueva, yo vuelvo a tener el hormiguicida activo, lo puedo usar a campo abierto. Lo que no se me ocurriría es ponerlo sobre la soja, por ejemplo, porque entre la lluvia o lo que sea, las gotas se deslizan, lo lavan de la superficie. Hay cosas que, es decir, no voy a inventar absolutamente nada, sino hay cosas que en la práctica no pueden funcionar. Para eso sí podemos desarrollar algo nuevo, pero esto que acabo de presentar no se puede utilizar en eso. La única prueba que hicimos y lo patentamos es como hormiguicida, que aunque se moje, vuelve a funcionar. Claro, pero no estaría siendo porque no es físicamente viable o porque al estado de formulación o de conocimiento de formulaciones actuales no se está pudiendo subsanar esa limitación. Porque, digamos, en un cultivo natural también tenemos ese mismo... Deberíamos ponerle un poco más de polenta, pero claro. Bueno, somos un grupo de investigación del CONICET y llegamos hasta ahí. Imagino. No. Pero por ahí, digamos, por el hecho de que si el agua es una limitación, en un cultivo sí, obviamente tenemos lluvia, tenemos humedad, rocío a la mañana, pero después se seca, claro, y si el producto tiene y la posibilidad no hay de volver problema. a... Sí, Exacto. sí. ¿Había una más?
No, sí, hola, se me ocurre que la diferencia entre el auto que no cambió y los 600 millones de dólares debería invertirse en el impacto en los ecosistemas a campo abierto, porque un producto con semejante residualidad, que al secarse vuelve a ser activo, puede quitar un eslabón de la cadena trófica y producir un lío mayor, digamos. Eso es lo más complicado, lo más costoso, entiendo. Sería más para sistemas confinados como un silo. Sí, por supuesto. A campo abierto habría que gastar en unos cuantos más. Habría que encararlo de otra manera, pero esto tiene una cuestión bastante positiva, hablando de medio ambiente. Las arcillas están compuestas por óxido de aluminio y silicio. Entonces, la aplicación de un producto como este no se notaría en el suelo. Es decir, no habría ningún cambio, no habría... Es decir, la contaminación sería... ¿Cómo? Claro, pero digo, uno dice, estás contaminando. No estoy contaminando. Claro, la cantidad de arcilla que tengo en el suelo, yo puedo aplicarlo a campo sin sentimiento de culpa, porque óxido de aluminio hay en todos lados. Lo que no tengo es todavía la herramienta para poder aplicar esto en grandes extensiones, porque me falta el diseño de algo que me permita que eso quede ahí, esté a disposición del insecto, etc. Un estudio que estamos haciendo en este momento es, esto de alguna manera también está en prensa en este momento, afecta al sistema digestivo del insecto. Tiene un efecto secundario a un plazo más largo, pero también lo afecta. Es una novedad. Teodoro, y en cuanto a la energía o la carga energética de los insectos, que creo que es algo nuevo también para todos y no tenemos mucha información, ¿qué variabilidad tiene en un mismo individuo, en una misma especie? ¿Y qué rango de energía o de diferencia de rango de energía hay entre las distintas familias? Porque el otro problema podría ser que los rangos sean muy homogéneos y a su vez de cada familia varíe y sean productos totales y no específicos, digamos. Sí, bien por la pregunta. Sabemos que no es homogéneo. Tenemos un tesista que empezó a principios del 2016 a trabajar con esto y estamos fabricando los aparatos para medir esto porque no los pudimos importar. Los estamos fabricando en el Departamento de Ingeniería Electrónica de la Universidad Tecnológica de Mendoza. Recién estamos empezando a medir esto. Lo que vemos, hay dos variables acá que son interesantes. Distintas especies tienen distinta carga. No sabemos si distintos grupos, distintas subespecies o distintas especies dentro de la misma familia tienen distinta carga. Y hay un tema muy importante. Cuando el insecto camina, ¿sobre qué está caminando? Entonces los ensayos que estamos haciendo ahora con grano almacenado, que es en realidad lo más barato, es hacerlos caminar sobre grano almacenado, porque no es lo mismo hacerlos caminar sobre teflón que sobre grano almacenado para hacer las mediciones. Esto es un mundo nuevo otra vez. Es decir, quizás se consigan ideas y aportes para decir, bueno, nos interesaría hacer esto o lo otro, desarrollar este tema. Estamos avanzando muy despacio en lo que podemos, en las cosas que van apareciendo, pero desde ya el mecanismo de acción es la clave para poder diseñar un insecticida. Si no tenemos en claro todavía cómo medir y cuáles son las diferencias en cada caso, nos falta aprobar unas cuantas materias para recibirnos. Perfecto, muchas gracias. Lamentablemente estamos en tiempo, pero a lo mejor por ahí después podemos alguna consulta puntual chiquita solucionarla después. Muchas gracias a todos y muchas gracias al doctor.